Noticentro 1, CMI. Buenas noches, comienzan las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. 12 muertos y 6 desaparecidos por un derrumbe en el municipio de Mayama, en Nariño. Esta catástrofe fue provocada por las fuertes lluvias que caen en esa región. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, plantea preocupación por incertidumbre en Hidroituango. Mauricio Claver Carón, presidente del banco, habló en conferencia de cumbre climática sobre el tema. Sus declaraciones en nuestra emisión de Noticias Nacionales a las 9 de la noche. Marcha contra la guerra en Argelia, Cauca, terminó en tragedia al caer en un campo minado. Los caminantes habían partido del corregimiento Puerto Rico. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Primeros acuerdos en Cumbre Mundial de Medio Ambiente. Se recortarán emisiones de gas metano. También se acordó detener la deforestación. En 2030 tiene que haber cesado. Un ex capitán de policía de raza negra elegido hoy nuevo alcalde de Nueva York. Se trata de Eric Adams, demócrata. Fue senador y era presidente del condado de Brooklyn. 30 muertos y 40 heridos en atentado en Afganistán. Atacaron un hospital. Juez de Florida desestima 7 de los 8 cargos contra el colombiano Alex Saab. Rusia, nuevo récord de muertes por COVID a pesar de cuarentena. China establecería confinamientos prolongados y pide a la población abastecerse de alimentos. Se completaron hoy en la Tierra 7.000 millones de vacunados. Centro de Control de Enfermedades recomienda vacunas desde los 5 años. Tensión entre Francia y Reino Unido por guerra pesquera. Atacan tren en Chile. Fue descarrilado e incendiado. Facebook bloquea a Daniel Ortega en Nicaragua. En Australia, hallan a niña de 4 años que estaba desaparecida hace más de 2 semanas. Informe especial desde Glasgow sobre cumbre climática con enviados de Noticentro 1 CMI. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La 26ª versión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo Climático, la COP26, dio hoy sus primeros frutos. Fueron anunciados 2 grandes acuerdos en medio de las negociaciones que se llevan a cabo en Glasgow, en Escocia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que más de 100 países se comprometieron a realizar un ambicioso recorte en las emisiones de metano, uno de los gases causantes del efecto invernadero. Por su parte, el anfitrión, el primer ministro Boris Johnson, anunció un acuerdo firmado por más de 110 países para poner fin a la deforestación en el 2030. Sin embargo, la cumbre ha sido criticada por la ausencia de Rusia y de China, 2 de los principales emisores de contaminación en el planeta. La deforestación es uno de los problemas más urgentes del cambio climático. El primer gran anuncio de la cumbre climática COP26 es un acuerdo que busca detenerla. Y más de 100 líderes mundiales de países que representan el 85% de los bosques del planeta hicieron un compromiso para detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para el año 2030. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para proteger los bosques a nivel global, con el que movilizará $9.000 millones hasta 2030 para proteger y restaurar la biodiversidad del planeta, al tiempo que atraerá financiación del sector privado. Today I'm announcing a new plan to conserve global forests, which will bring together a full range of U.S. government tools, diplomatic, financial, and policy, to halt forest loss, restore critical carbon sinks, and improve land management. Through this plan, the United States will help the world deliver on our shared goal of halting natural forest loss and restoring at least an additional 200 million hectares of forest and other ecosystems by the year 2030. El primer ministro del Reino Unido y coanfitrión de la COP26, Boris Johnson, se mostró optimista sobre las posibilidades de lograr un acuerdo mundial para frenar un calentamiento global descontrolado. Let's end this great global chainsaw massacre by making conservation do what we know it can do
and that is deliver long-term sustainable jobs and growth as well. El fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, quien asistió al evento, se comprometió a dar una millonaria suma para combatir el cambio climático. Today, I'm pleased to announce a $2 billion pledge allocated directly to restoring nature and transforming food systems. This is part of the Bezos Earth Fund's $10 billion commitment to fight climate change, enhance nature, and advance environmental justice and economic opportunity. Entre los países que forman parte de este acuerdo se encuentran Canadá, Rusia, Brasil, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo, que cuentan con importantes extensiones de bosque. Personalidades como Bill Gates y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacaron la importancia de la innovación en la lucha contra el cambio climático y anunciaron 820 millones de euros para acelerar el despliegue de energías limpias. El presidente Joe Biden elogió el progreso de la COP26, pero criticó a Rusia y China por no asistir. Se agudiza la violencia en Afganistán. Una célula del autodenominado Estado Islámico que opera en ese país lanzó un sangriento ataque contra un hospital en Kabul, en la capital. Un atacante suicida se inmoló dentro del edificio y luego un comando armado masacró a quienes sobrevivieron a la explosión. 30 personas murieron y al menos 40 más resultaron heridas. Dos explosiones tuvieron lugar cerca del hospital militar Daud Khan en el centro de Kabul, un suceso que causó numerosas víctimas. Este es el principal centro hospitalario militar de la ciudad y se encuentra a tan solo unos pocos metros de la Embajada de Estados Unidos y del Ministerio de Salud afgano. 3 hombres armados fueron vistos dentro del recinto del hospital militar, cerca de la entrada del edificio después de las detonaciones. El último ataque a la capital afgana se remonta al 3 de octubre, cuando al menos 5 personas murieron en una explosión ocurrida cerca a una mezquita que fue reivindicada por el grupo Estado Islámico. Nadie, en este caso, reclamó el ataque en un primer momento, pero los talibanes dijeron que, según información preliminar, las explosiones fueron llevadas a cabo por combatientes del Estado Islámico. El grupo extremista ha realizado una serie de ataques con bombas y armas de fuego en las últimas semanas. El grupo es rival del Talibán y ha redoblado sus ataques desde que los combatientes talibanes tomaron el control del país en una rápida campaña militar en agosto. En 2017, el grupo Estado Islámico atacó el mismo centro médico, dejando más de 30 víctimas fatales. El empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del gobierno de Maduro, cumplió hoy su segunda audiencia ante la justicia de Estados Unidos, luego de haber sido extraditado a ese país desde Cabo Verde. Un juez de Florida desestimó hoy 7 de los 8 cargos que presentó la Fiscalía contra Saab y solo le dio validez a la acusación por conspiración para lavar activos, por lo que podría enfrentar una pena de 20 años. La Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, oficializó el retiro de 7 de los 8 cargos contra Alex Saab por el caso de lavado de activos por el que fue extraditado el pasado 16 de octubre. Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle 7 cargos de blanqueo de capitales y solo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel. Según fuentes del caso, Cabo Verde pidió garantizar que a Saab no se le condenara a 140 años, lo que sumarían los 8 cargos para seguir adelante con la extradición, pues según Cabo Verde, una sentencia superior hubiera superado la pena máxima prevista en sus códigos, incumpliendo criterios del proceso de envío a un tercer país. Esta petición incluye solamente a Saab y no al otro empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal. La moción fue presentada por el fiscal estadounidense Kurt Lockenheimer este lunes, día en que estaba prevista una audiencia en la que se le iban a leer los cargos a Saab, procedimiento que fue pospuesto para el próximo 15 de noviembre. Pese a encontrarse en confinamiento estricto, Rusia tuvo un nuevo récord diario de fallecidos por COVID-19 y superó los 240.000 muertos por ese virus. Moscú, la capital, es la ciudad con más contagios y muertes de ese país. Tanto las autoridades moscovitas como las de San Petersburgo advierten que comienza a presentarse escasez de camas y de unidades médicas especializadas para atender a los enfermos. A pesar de las vacaciones decretadas por el gobierno de Vladimir Putin para contener el brote del virus
en el país euroasiático, las cifras de muertes siguen en aumento, pero al menos los contagios sí están en caída. Rusia superó hoy la barrera de los 240.000 muertos por coronavirus tras notificar un nuevo máximo diario de fallecidos, en una jornada en la que el país se acerca a la cifra de 40.000 casos, ante un drástico repunte de las cifras durante las últimas semanas. El Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Virus ha indicado que durante las últimas 24 horas se registraron 39.008 contagios y 1.178 fallecidos, lo que eleva las cifras totales a 8,5 millones de infecciones y 240.871 decesos. La cifra de positivos es menor a la del domingo, cuando el país euroasiático rozó por primera vez el umbral de los 41.000 casos. Si bien la cantidad de decesos supone una nueva alza tras 3 días en descenso desde el anterior récord, fijado el viernes con 1.163 muertos. La capital Moscú figura un día más como la ciudad con más casos y muertos, con 5.763 y 98 respectivamente, mientras que en San Petersburgo se han registrado 3.066 positivos y 83 decesos. Entre tanto, en China, el gobierno encerró en una escuela primaria a decenas de estudiantes luego de confirmarse un contagio en una zona de Beijing. Le recomendó a los ciudadanos abastecerse de alimentos ante la posibilidad de que se activen nuevos confinamientos prolongados. Las autoridades chinas llamaron a la población a acopiar reservas de comida ante los rebrotes de COVID-19 detectados en el país, los cuales han provocado confinamientos parciales y totales en algunas ciudades. El Ministerio de Comercio chino instó a las familias a hacer acopio de artículos de necesidad básica en caso de emergencias, además de pedir a las autoridades locales que garanticen el suministro de víveres, a facilitar la producción agrícola, a vigilar las reservas de carne y verduras y a mantener los precios estables. Esta notificación busca garantizar que los ciudadanos no tengan problemas si se impone un confinamiento en su zona, además de aumentar la concientización a la hora de afrontar emergencias, dado que muchas personas se quedaron sin víveres en casa después de que sus complejos residenciales cerraran debido a los casos de COVID. Entre tanto, en Beijing se suspendieron las clases en 18 escuelas primarias y secundarias en el distrito de Chaoyang, después de que se confirmara el contagio de un maestro. Una de esas instituciones puso en cuarentena a decenas de niños dentro de las instalaciones. El mundo superó hoy las 7.000 millones de personas vacunadas, según el registro que lleva la Universidad estadounidense Johns Hopkins. El planeta también superó los 5 millones de fallecidos por COVID-19 y los 247 millones de contagios. Los datos que lleva el portal Our World in Data de la Universidad de Oxford resaltan que en el mundo ya se han aplicado más de 7.000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Bajo estos datos, el 38,69% de la población mundial ya completó su esquema de vacunación y el 10,8% ha recibido una sola dosis de la vacuna. En cuanto a América Latina, el 51% de la población de Centro y Suramérica han completado su esquema de vacunación y el 16% de la región está parcialmente vacunada. La diferencia es notoria cuando se compara con el continente africano, que solo tiene al 8,3% de sus habitantes con una dosis, comparado con el porcentaje de Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio. Luego de pasar 20 meses de la declaración del coronavirus como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el planeta cruzó una nueva línea en cifras relacionadas a las muertes por COVID-19. Según el conteo que lleva la Universidad Johns Hopkins, el mundo superó los 5 millones de muertos por coronavirus, siendo Estados Unidos, Brasil, India, México y Rusia las naciones que más fallecidos reportan. El continente americano es el que más decesos le ha aportado a la cifra global, con 2,3 millones, y la mayoría se reportaron en Latinoamérica. A su vez, la cifra de contagios superó los 247 millones. Y los países con peores cifras son Estados Unidos, India, Brasil, Reino Unido y Rusia. La cifra real de fallecidos es seguramente superior a esos 5 millones de personas, según un conteo establecido a partir de los balances oficiales diarios de cada país. Si se toma como referencia la sobremortalidad relacionada con el virus, el balance podría ser 2 o 3 veces mayor según la OMS. Usando esa metodología, la revista The Economist estimó el número de fallecidos en 17 millones de personas. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos aprobaron hoy la vacunación contra el COVID-19 para menores de edad a partir de los 5 años. Este es el penúltimo paso para que ese país comience el plan de inmunización a ese grupo de población.
Los asesores independientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aprobaron recomendar la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 años. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, el grupo independiente de expertos que asesora a los CDC, se reunió para dar este penúltimo paso normativo antes de que la decisión final pase a manos de la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC. La esperada decisión llega días después de que el inmunizante fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos y podría dar luz verde a la campaña de vacunación para los más pequeños. Esta medida genera gran expectativa en millones de familias que buscan proteger a sus hijos del virus y reforzaría las defensas de Estados Unidos antes de que llegue el invierno. Se calcula que unos 28 millones de niños en este grupo serían elegibles para recibir la dosis pediátrica de Pfizer, que contiene un tercio de la aplicada a adultos, con 2 inyecciones con 3 semanas de diferencia. 8 meses después de haber eliminado las restricciones y las medidas de bioseguridad, Países Bajos se vio obligado a retomar los protocolos para enfrentar la nueva ola de COVID-19 que golpea a Europa. El primer ministro confirmó la reimposición del uso de tapabocas y la reducción de actividades nocturnas y de aforos en espacios públicos. Ante el fuerte aumento de casos de coronavirus, el primer ministro interino de los Países Bajos dijo que el gobierno holandés está restableciendo una orden para usar tapabocas en lugares públicos, como tiendas y bibliotecas, y ordenando una extensión para el uso de pases COVID-19. En het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben. Lastig omdat we helaas toch weer meer van mensen moeten gaan vragen, nu de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers snel oplopen. Tot slot komt er ook vanaf zaterdag 6 november een uitbreiding van de mondkapjesplicht. Die geldt nu alleen nog in het openbaar vervoer en op bepaalde delen van vliegvelden. El gobierno instó a las personas a trabajar desde casa al menos la mitad del tiempo y evitar viajar a lugares concurridos durante las horas pico de la mañana y la tarde. Estalló una aguda polémica en Perú, luego de que el ministro del Interior, quien ordenó prohibir las fiestas de Halloween, organizara una en su propia casa. Ahora la oposición le pide que renuncie, pero este se niega a dimitir. El ministro del Interior de Perú, Luis Barranzuela, se encuentra en el ojo del huracán. El jefe de la cartera, pese a las restricciones por el Día de la Canción Criolla y las celebraciones por Halloween, y quien había recordado que las reuniones estaban prohibidas desde julio, realizó un evento en su casa con música a todo volumen, lo que provocó que los vecinos llamaran a la policía municipal para quejarse. Barranzuela, sin embargo, a través de sus redes sociales, negó haber realizado algún evento en su casa y lo calificó como una desinformación. No realicé ningún evento ni promoví la concentración de personas en mi domicilio. Por el contrario, soy respetuoso de las medidas vigentes contra la COVID-19. La presencia de contadas personas en mi vivienda obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos al interior de nuestro Perú, y de ninguna forma de carácter social o evento masivo. La primera ministra, Mirta Vázquez, le exigió explicaciones a Barranzuela en el más breve plazo. Tras la respuesta del jefe de la cartera del Interior, lo calificó de inaceptable e incluso anunció que con el presidente Pedro Castillo tomarán las decisiones que correspondan. Etiopía declaró el estado de emergencia luego de que las fuerzas del país pudieron confirmar que la organización rebelde que azota a la región de Tigré ahora avanza hacia Addis Abeba, la capital del país. Tras varios días de escalada en la violencia de parte de los rebeldes de Tigray en Etiopía, el gobierno declaró estado de emergencia en todo el país y las autoridades de la capital pidieron a los residentes de la ciudad que registren todas sus armas privadas y cooperen con las fuerzas de seguridad para defender sus barrios de los rebeldes de la región de Tigray en guerra con el gobierno federal desde hace casi un año. El documento, que entró en vigor de inmediato y será aprobado por la Cámara de Representantes etíope en las próximas 48 horas, prevé la prohibición de la difusión de cualquier tipo de discurso que contradiga al oficial y persecución de los que presten ayuda financiera o moral a los grupos rebeldes. Asimismo, se prohíbe organizar manifestaciones y portar armas sin permiso, así como circular por las zonas urbanas sin documentos o interrumpir procesos de producción importantes. El Frente de Liberación Popular de Tigray reivindicó en los últimos días la captura de Dessie y Kombolcha, dos ciudades ubicadas en una encrucijada estratégica a 400 kilómetros de Addis Abeba, sin descartar que avancen sobre la capital.
El gobierno negó haber perdido el control de estas ciudades. De confirmarse, esta toma marcaría una nueva etapa importante en el conflicto que se ha extendido desde hace un año. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió dejar en suspenso las medidas de represalia contra los británicos por el conflicto pesquero que debían entrar en vigor la pasada medianoche. París amenazaba con imponer a partir de la medianoche medidas contra los británicos como prohibir el recalar en puertos franceses o imponer mayores controles aduaneros para protestar por la falta de licencias para que los pesqueros franceses puedan faenar en aguas británicas. Y también en Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy se negó a declarar como testigo en el juicio que se celebra en París contra dos antiguos colaboradores en el Elíseo en un caso de presunto favoritismo. Sarkozy consideró inconstitucional y desproporcionado que se le obligara a comparecer como testigo. Ante su comparecencia de alrededor de una hora, el ex jefe de Estado guardó silencio en nombre de su inmunidad parlamentaria. Hay alarma en Bolivia por los extremadamente elevados niveles de luz ultravioleta, lo que ha traído una ola de calor que está golpeando el país. Las autoridades han pedido a la ciudadanía evitar el contacto con el sol, pues los niveles de rayos nocivos superan la barrera que se considera segura según la Organización Mundial de la Salud. La ciudad boliviana de La Paz ha sido golpeada por una ola de calor inusual, con niveles de radiación ultravioleta fuera de lo común, exacerbados por niveles extraordinariamente bajos de cobertura de nubes que algunos expertos vinculan al cambio climático. En las últimas semanas los niveles de radiación han llegado a 21 en una escala que normalmente solo sube hasta 20. El desarrollo de la nubosidad se retrasa, el ingreso de radiación ultravioleta se nota, es decir, siempre ha sido muy alto, pero por la cantidad de nubes no se notaba, se filtraba, pero ahora que hay ausencia de nubes, tenemos un ingreso de una gran cantidad de radiación ultravioleta que va a afectar a la población en general. Según la Organización Mundial de la Salud, un índice ultravioleta de 11 se considera extremo y se advierte a las personas que eviten la exposición al sol. La gente de la ciudad, ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, trataban de mantenerse frescas comiendo hielo y manteniéndose en las sombras. Las regiones andinas de gran altitud de América del Sur pueden ser afectadas por algunos de los niveles más peligrosos de radiación UV en el mundo, con números que a veces han alcanzado cifras récord de más de 40 en el índice. Mientras tanto, y contrastando con la situación de La Paz, en la ciudad de Tarija, una fuerte tormenta causó inundaciones y cubrió la ciudad de blanco tras la caída de más de 5.000 toneladas de granizo. Un tren de carga se descarriló en la Araucanía, en Chile, y fue incendiado por desconocidos. Esa región del sur de Chile se encuentra bajo estado de excepción y militarización ordenado por el gobierno del presidente Piñera para frenar los repetidos ataques y enfrentamientos en medio de un conflicto con indígenas mapuches. Un tren de carga descarriló y fue incendiado por desconocidos en Victoria, ciudad en el sur de Chile, bajo un estado de excepción y militarización ordenado por el gobierno para frenar los repetidos ataques y enfrentamientos en medio de un conflicto con indígenas mapuches. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, rechazó los actos violentos. Estamos plenamente conscientes, preocupados y ocupados por la grave alteración del orden público, la seria amenaza a la seguridad ciudadana y las graves consecuencias para la ciudadanía que generan los violentos atentados que cometen estas bandas de crimen organizado ligadas al narcotráfico, al terrorismo y al robo de madera. La policía manifestó que 2 vagones de un tren que llevaba celulosa para la fabricación de papel volcaron a un costado de la vía y posteriormente fueron incendiados por el grupo de desconocidos que participó en el ataque. El incidente ocurrió en una zona de difícil acceso, lo que complicó la llegada de bomberos. Las autoridades iniciaron una investigación para dar con los autores. Facebook eliminó más de 1.000 cuentas falsas de esa red social, las cuales estaban dirigidas por el gobierno de Nicaragua y el partido gobernante del país, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La compañía dijo que estas cuentas falsas manipulaban el discurso público y que tenían como objetivo amplificar el contenido progubernamental y antiopositor. Además, resaltó que la operación había estado activa en sus plataformas desde 2018 y que era operada principalmente por personal de Telcor, el organismo de control de las telecomunicaciones de Nicaragua, y que trabaja desde la sede del servicio postal en Managua, la capital.
Hallaron con vida a Cleo Smith, la niña de 4 años que desapareció hace semanas en Australia. La policía encontró a la menor de edad en una casa privada a unos 48 kilómetros del campamento del que se perdió. Cleo se reunió con sus padres y se encuentra en buen estado de salud. Un hombre está bajo custodia y actualmente está siendo interrogado por los detectives. Yahoo anunció que este mes culminará el proceso de poner fin a sus operaciones en China, donde había comenzado a operar hace casi una década. Este anuncio es en gran medida simbólico, ya que Yahoo había comenzado a cerrar sus principales servicios como el correo electrónico, las noticias y los servicios comunitarios en China en 2013. Nuevamente Nigeria se encuentra en el ojo del huracán por los secuestros. Un grupo extremista armado raptó a unos profesores y a algunos menores de edad que se cree son hijos de los educadores. Un grupo de hombres armados sin identificar secuestró hoy a 6 personas, entre ellas un profesor de economía y 3 niños, en la Universidad de Abuja, en Nigeria. El portavoz del centro educativo manifestó que para liberar a los capturados se movilizaron fuerzas de seguridad operativas en el área donde se ubica la referida alta casa de estudios. Hasta el momento, ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del violento acto. Los secuestradores mostraron durante la operación interés particular en el profesor, que desempeña cargos de gestión administrativa en la universidad. Unos 1.400 estudiantes fueron secuestrados durante ataques a escuelas en Nigeria durante el año pasado. Muchos fueron liberados más tarde tras recibir informes sobre el pago de grandes rescates. Las fuerzas de seguridad en Nigeria, país en el que son frecuentes los raptos de personas por delincuentes armados, en los últimos tiempos arreciaron los enfrentamientos contra bandas delincuenciales y el grupo radical islamista Boko Haram. Y seguimos en Nigeria, donde al menos 15 muertos dejó el colapso de un edificio. Los servicios de rescate están en la búsqueda de personas sobrevivientes luego de que un rascacielos en la ciudad de Lagos, capital económica del país, se desplomara. Los familiares están cerca al lugar esperando, por supuesto desesperados, algunas noticias sobre sus seres queridos. Se proyecta que el número de víctimas mortales ascienda a medida que avanzan las labores de socorro. Y en otras noticias, un ex policía demócrata de 61 años está a punto de ser oficializado como el segundo alcalde afroamericano en la historia de la ciudad de Nueva York. El estado de Nueva York, así como el de Virginia, también eligen hoy a su nuevo gobernador. Los estadounidenses vuelven a las urnas, esta vez para votar por sus gobernadores, alcaldes y cuerpos legislativos en diferentes ciudades de Estados Unidos. La contienda electoral más importante es la de Virginia, donde el republicano Glenn Youngkin pretende frenar el intento del exgobernador demócrata Terry McAuliffe de recuperar su antiguo puesto. Estas elecciones serían clave para el actual presidente de Estados Unidos, pues pondrían a prueba su actual mandato y mostrarían una ecografía del sentimiento nacional con respecto a la situación del país. En Nueva York, los ciudadanos también salieron a votar en una jornada muy tranquila. En la Gran Manzana, Eric Adams, quien se hizo policía para luchar contra el racismo, quien sufrió cuando era un joven delincuente, es el gran favorito para convertirse en el nuevo alcalde de Nueva York. Si el demócrata de 61 años vence como auguran los sondeos a su rival republicano, Curtis Sliwa, de 67 años, se convertirá en el segundo alcalde afroamericano que gobierna la capital económica y cultural de Estados Unidos. Adams, aunque se ha mostrado despectivo y a veces se ha enfrentado con los activistas de la izquierda del partido, también ha adoptado en temas como la seguridad pública, la pieza central de su campaña, algunas ideas progresistas sobre la prevención y la intervención temprana. We have to believe again. We're walking with our heads down. We've been battered and beaten by the failure of the city. COVID has devastated us. People are wondering where their next rent will come from. Unemployment, businesses have closed. Every day we're hearing about another child either stabbed or shot. We're seeing people throw Molotov cocktails inside stores. We're just seeing a city that is in a very dark place. And so I say to New Yorkers, let's just take the advice from that third-grade educated woman I call mommy. You're in a dark place, but it's not a burial, it's a planting. We're going to survive New York. Entre los principales lugares en los que los estadounidenses votaron están Virginia, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York,
Boston, Buffalo y Atlanta. Noticentro 1, CMI. Tragedia por invierno en Nariño. 12 muertos y 6 desaparecidos. Derrumbe destruye vivienda. Hotel en Mayama, cerca de Tumaco. 12.000 damnificados en el sur de Bolívar por grave desbordamiento del Magdalena. Abren compuertas de Hidrosogamoso y declaran alerta en 5 poblaciones cercanas. Marchas por la paz en Argelia, Cauca terminan en tragedia al explotar camino minado. Preocupación del Banco Interamericano. Denuncia politización en decisiones sobre Hidroituango. Presidente Biden presenta al presidente Duque como gran aliado. Familia Gómez arremete contra el fiscal. Dice que es un engreído narcisista. Historia en el Cesar. Reincorporados son ahora constructores. Estos son los hombres más buscados del país. Ofrecen recompensas hasta de 4.000 millones de pesos. Primera condena por fuga de Aida Merlano. Caos y desinformación en Bogotá por parqueo en vías. Indignación nacional por padre que asesina a su hijo. Se denuncian irregularidades en adjudicación de servicios de helicópteros. Crecimiento récord en la industria. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de información. A esta hora los organismos de socorro trabajan a toda marcha para remover el gigantesco derrumbe que cayó sobre la vía Pasto-Tumaco, que deja hasta el momento 12 personas muertas. 9 personas fueron rescatadas con vida y 6 más están desaparecidas. Las fuertes lluvias que se registran hace más de 2 meses en el Piedemonte dejaron incomunicados a Pasto con la costa pacífica nariñense tras un deslizamiento de tierra sobre el kilómetro 38 del municipio de Mayama, en donde el restaurante y el billar de este sector fueron cubiertos por una luz que dejó varios desaparecidos y hasta el momento no se puede precisar un dato exacto de los afectados. Que por favor, cada cadáver que vaya saliendo, que por favor no lo hagan mirar, porque nos tienen con esa incertidumbre que no sabemos, que no nos dejan pasar para allá donde están el grupo de rescate, no nos dejan pasar a los familiares. Pues por ahorita la prioridad es salvar vidas, vamos a seguir con la búsqueda de rescate pues manual. Al menos 12 víctimas mortales, 10 rescatados, de los cuales 2 son heridos de gravedad, cerca de 6 desaparecidos, a pesar que se presume sea mayor el número y al menos 2 viviendas destruidas, es el reporte oficial que entregan las autoridades que se encuentran en el sector. La verdad, ahorita dicen que esta avalancha ha pasado a las 2 de la mañana, nos están comentando, o sea, pues que por favor nos ayude. Esperemos una próxima evaluación, pero por ahora es salvar las vidas que pueden estar ahí atrapadas. Un total de 34 unidades de bomberos con caninos especializados en búsqueda y rescate, 45 socorristas de la Defensa Civil, 6 de la Cruz Roja, 27 uniformados de policía y 31 funcionarios de la Administración de Mayama, Ricaurte y Fiscalía, además de integrantes de la comunidad, trabajan incansablemente para rescatar la vida y dar con el paradero de las personas que quedaron atrapadas. Y en el sur del departamento de Bolívar, el desbordamiento del río Magdalena deja miles de damnificados. Cerca de 12.000 personas que habitan en las poblaciones de Barranco de Loba, Norosí y Morales, sur de Bolívar, permanecen con el agua literalmente en sus casas producto del desbordamiento del río Magdalena. Ahí la situación esa es la que tenemos, vea que hemos perdido todo, ropa y todo, veas, tenemos una pérdida grande que queremos que el gobierno nos ayude. Los mandatarios de estas poblaciones donde la furia de la naturaleza arrasó con cultivos de pan coger y también con sus animales, claman por las ayudas al gobierno departamental y nacional. Acudimos al gobierno nacional para que nos ayude a solucionar esta gran problemática. Tenemos pérdida de cultivos, pérdidas de vivienda, pero no solo eso, este tema afecta no solo a las veredas que están aledañas, sino también al corregimiento de San Antonio, que es una comunidad afrodescendiente. En la zona no para de llover, lo que ha dificultado que la Oficina de Gestión del Riesgo adelante el censo para entregar un balance de las afectaciones por la segunda temporada de lluvia en el sur de Bolívar.
En Cundinamarca están en máxima alerta 4 municipios ante las fuertes lluvias que no cesan. La gobernación destinó 10.000 millones de pesos para atender la emergencia. El invierno sigue causando estragos, zozobra y temor en al menos 100 municipios del departamento de Cundinamarca. Campesinos de al menos 4 zonas lo han perdido todo. Tenemos municipios como La Mesa, Tena, Albán, Cota, que continúa con la calamidad pública, en donde se ha venido solicitando esa atención e intervención inmediata al municipio de Simijaca. Gina Herrera, directora de gestión del riesgo, aseguró que ya se aprobó un presupuesto para atender esta calamidad que azota a miles de familias. 10.000 millones de pesos para atención de esta emergencia. Los torrenciales aguaceros y las granizadas se extenderían hasta la última semana de este mes. Esta noche fueron abiertas las compuertas de la represa de Hidrosogamoso debido al alto nivel del embalse provocado por las lluvias en la zona. Las fuertes lluvias de los últimos 3 días aumentaron la corriente de los ríos Suárez, Chicamocha y Sogamoso, provocando el lleno total de la represa de Hidrosogamoso, que hoy tuvo que abrir sus 4 compuertas. Por eso Isagel, hoy a partir de las 2 de la tarde, aperturó sus 4 compuertas en 85 centímetros. En promedio se vertirán a los mismos ríos de 1.500 a 2.000 metros cúbicos de agua por segundo, lo que dispara las alarmas. Las recomendaciones es a toda la población, aguas abajo del embalse, a estar muy atentos del aumento del nivel del río Sogamoso. Son 5 municipios, Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos y San Vicente de Chucurí, los que se verán afectados por las crecientes súbitas generadas por la apertura de esta represa. Por lo menos 5.000 campesinos de los corregimientos Puerto Rico y El Plateado se tomaron las montañas de Argelia, Cauca, para pedir el fin de la guerra que deja más de 6.000 desplazados y un número no determinado de muertos y de heridos. La marcha campesina terminó en tragedia. Los campesinos cayeron en un campo minado. Son los campesinos de las entrañas de Argelia. Salieron de varias veredas de El Plateado y Puerto Rico. Se tomaron las carreteras pese a la presencia de grupos armados y decidieron pedir un cese en la cruenta guerra que enfrenta a 3 grupos guerrilleros y al ejército. Aquí hace 4 años se hizo unos acuerdos de paz, los cuales no se han cumplido. Al no cumplirse, entran grupos armados a disputarse el territorio, a controlar la zona, como se dice. Entonces, ellos están chocando en partes, en veredas. A esto le suma la entrada del ejército. En medio de los cultivos de coca que crecen en las verdes montañas de Argelia, los campesinos llegaron hasta Tambo Largo, donde estaba un pelotón del ejército. Sonaron unos disparos y en medio de la confusión, los campesinos cayeron en un campo minado. Una tragedia enorme lo que ha ocurrido con estos campesinos. Bueno, salen miles de personas movidas, al parecer por un grupo, con el objetivo de sacar al ejército. 10 campesinos quedaron heridos. Lastimosamente, pues estas personas han caído en ese campo. Tenemos entendido que 2 personas graves, una de ellas pues ha perdido la pierna y otras personas pues lesionadas. Mientras surcan las montañas del cultivo que les da para sobrevivir, los campesinos piden paz. Nosotros queremos es paz, tranquilidad, y que nos dejen vivir, porque hay mucha gente enferma, niños, de todo, ancianos. Entonces nosotros queremos es que la paz y tranquilidad en este pueblo. Piden inversión social a cambio de militarización. Dicen estar dispuestos a cambiar los cultivos de coca siempre y cuando el gobierno cumpla con las promesas de sustitución. Y también piden cese al fuego a los grupos armados que se enfrentan por el control territorial y el manejo de los negocios ilícitos. El presidente Iván Duque tuvo 2 encuentros hoy con su homólogo estadounidense Joe Biden en el marco de la conferencia COP26 sobre el cambio climático. Duque destacó los encuentros como muy positivos, a pesar de que por agenda no pudo realizarse el esperado encuentro personal. Desde Glasgow, en Escocia, informa el enviado de Noticentro 1 CMI, Carlos Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Iván Duque destacó esta noche la cordialidad que encontró en el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con quien se reunió en 2 ocasiones en el marco de la COP26, la conferencia convocada por Naciones Unidas para luchar contra el cambio climático. El presidente Duque considera
que Biden es un hombre empático y que tiene un gran cariño por Colombia. El presidente Biden invitó primero a Duque a una reunión en el evento sobre la reactivación económica del mundo y luego sobre el programa de reducción de emisiones de metano. Una expresión de mucho cariño hacia Colombia. Una expresión donde no solamente muestra que quiere a nuestro país, sino que también le expresaba también a la doctora Ursula von der Leyen en una conversación que estábamos ahí los tres, como para él Colombia es un país que está en su corazón. Él fue uno de los arquitectos del Plan Colombia en su momento y también tuvimos la posibilidad de agradecerle por los 6 millones de dosis de vacunas que nos ha aportado a Colombia y ahora por tener a Colombia como uno de los países líderes para la implementación de esta estrategia que él tiene de crecimiento y de fomentar también atraer inversión hacia América Latina y el Caribe. Por su parte, el embajador de Colombia en Estados Unidos narró que el presidente Biden tuvo especial trato con el presidente Duque en la reunión en la que asistió con 7 de los mandatarios más importantes del mundo. El presidente Biden le manifestó su aprecio, su reconocimiento y, como digo yo, y les dije antes, un reconocimiento a Colombia. Se le nota su alegría y su calidez cuando se menciona la palabra Colombia y él mismo la mencionó. El presidente Duque irá mañana temprano a París en una escala que lo llevará posteriormente a Dubái y más tarde a Jerusalén y regresará a Colombia en los próximos días. Con Carlos Ruiz, de Noticentro 1 CMI, desde Glasgow, Escocia. Y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver, le reclamó esta noche también desde Glasgow, Escocia, a las empresas públicas de Medellín certidumbre en la obra de Hidroituango y criticó la politización que en su concepto está sufriendo el proyecto. El Banco Interamericano de Desarrollo es el principal financista de Hidroituango y a instancias de Noticentro 1 CMI, el presidente de ese organismo, Mauricio Claver, expresó esta noche en Glasgow, Escocia, su preocupación por la inestabilidad jurídica y las discusiones políticas alrededor de este proyecto. Es uno de los proyectos, como dijo el presidente, más importante para la matriz energética de Colombia, es importante para el futuro de Colombia y por eso que nosotros queremos con Colombia no partidista, no político, etcétera, como un proyecto para el bien de todo Colombia que culmine y para eso que tengamos la certidumbre, ¿no? que el fin que nos trazamos sea cumplido. Iván Duque, que estaba al lado del presidente del BID, dijo que el señor Claver es claro. La obra está en un 85% de avance y no es conveniente la incertidumbre en este proyecto. Al conmemorarse un año más del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, su familia arreció en críticas contra el fiscal general Francisco Barbosa. En un acto realizado en la Universidad Sergio Arboleda, Enrique Gómez Martínez, sobrino del inmolado dirigente, dijo que el fiscal es un fracasado. Las críticas de la familia Gómez Hurtado se hicieron en la Universidad Sergio Arboleda, de la cual fue fundador y profesor Álvaro Gómez Hurtado, asesinado frente a ese claustro educativo hoy hace 26 años, y precisamente en un acto de conmemoración de ese genocidio. Barbosa nunca ha ido a juicio, no sabe de lo que está haciendo ni lo que está hablando y no tiene vergüenza y sobre todo no responde ante nadie. El señor fracasa con un presupuesto cercano a los 4 billones de pesos al año, que como dije lo hemos aumentado en 64% en los últimos 6 años y ¿qué nos entrega a cambio? La gente encerrada, asustada, los pobres maltratados por los criminales. Debe responder. Para el sobrino de Álvaro Gómez, el fiscal Francisco Barbosa no es digno de ser egresado de la universidad que su tío ayudó a fundar. ¿No nos ha dicho acaso que es el colombiano mejor preparado que hay? ¿El mejor abogado? ¿No nos ha dicho que cuando se mira a los espejos y recorre la fiscalía viéndose lo bello y lo inteligente que es? ¿Y el atraco a residencias? Eso no es problema mío. ¿Y 13.000 homicidios es problema de Barbosa? No, no porque yo soy bello, yo soy el mejor. Yo soy el más culto, el Narciso general de la nación. Insiste la familia Gómez Hurtado en que a pesar de las cifras que muestra Barbosa, su fiscalía es un desastre. La Procuraduría le pidió hoy a los comparecientes de las desaparecidas FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz que reconozcan que existieron órdenes para matar a los secuestrados. La Procuraduría ha cuestionado que los exmiembros de las FARC que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz no asuman responsabilidades individuales en el caso 01 de toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. Para el Ministerio Público es determinante que los comparecientes reconozcan que existieron órdenes al interior de las filas guerrilleras en las que se ordenó matar a los secuestrados en casos de insubordinación e intentos de rescate, y que no existieron protocolos claros o definidos que buscaran garantizar la vida por encima de cualquier otro propósito.
Cuestiona a la Procuraduría que solo acepten responsabilidades colectivas y que incluso se responsabilice a excombatientes fallecidos. Exguerrilleros de las FARC que dejaron sus armas en medio del proceso de paz hace casi 5 años, ahora lideran diferentes proyectos. Uno de estos es la fabricación de bloques para construir sus propias viviendas en zonas que antes eran epicentro de la guerra. Un equipo de Noticentro 1 CMI viajó hasta Tierra Grata, Cesar, donde hoy se promueve la paz. Tierra Grata, Cesar. Un campamento de la extinta guerrilla de las FARC. Hoy, un territorio para promover la paz. Basta ya de la violencia, basta ya de muertos, basta ya que los hijos de nuestra patria colombiana, como mujeres y hombres, nunca más nazcan para la guerra. La paz es el lema y su cambio de vida se refleja en estas tierras del departamento del Cesar, que como Carlos, un excombatiente, lidera ahora un proyecto de fabricación de bloques con los que se construirán sus propias viviendas. Se dice que es autoconstrucción y autoconstrucción es porque nosotros mismos somos los que vamos a fabricar los materiales. En sus manos ya no llevan un fusil, ahora construyen un mejor futuro para ellos y para sus hijos. Las armas no dejan nada bueno, en cambio la paz le estamos apostando porque si queremos vivir en un mundo mejor tenemos que apostarle toditos a la paz. Considero que es algo importante porque ahí está el empeño de cada uno de nosotros como excombatientes al proceso de paz. No ha sido un tema fácil porque dejar las armas a enfrentarse a algo nuevo no es algo fácil. Este es el mensaje de quienes le apuestan a la paz tras empuñar las armas durante décadas. Faltan 22 días para que se cumplan 5 años de la firma del acuerdo de paz. Si nosotros hubiésemos firmado el acuerdo en el año 84, nos hubiésemos evitado todos los kilómetros de muertos que hubo de ahí para adelante. De acuerdo con cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en Colombia son 12.920 personas que avanzan en su tránsito a la legalidad, más del 90% de quienes se desvincularon de la guerrilla y le apostaron a la paz. La organización Somos Defensores denunció que en los últimos 3 meses se incrementaron en 21% las agresiones a defensores de derechos humanos en Colombia. En julio, agosto y septiembre se registraron 222 agresiones a defensores de derechos humanos. El registro incluye asesinatos, amenazas y detenciones arbitrarias para limitar su trabajo. Según el registro de Somos Defensores, estas acciones se incrementaron en 21% en comparación con los mismos meses del 2020. En el 54% de los casos se desconoce el agresor, en el 19% lo atribuyen a grupos sucesores del paramilitarismo, el 16% son atribuidos por Somos Defensores a la fuerza pública, el 5.4% a las disidencias de las FARC y el 3.6% al ELN. Las autoridades presentaron el nuevo cartel con los más buscados del país después de la captura de alias Otoniel. Las recompensas por información alcanzan hasta los 4.000 millones de pesos. El cartel lo encabezan los miembros del Comando Central del ELN, Gavino, Antonio García, Pablo Beltrán y alias Pablito, por quienes la recompensa es de 4.000 millones de pesos. Frente a las disidencias de las FARC, el gobierno elevó a 4.000 millones de pesos la recompensa por alias Gentil Duarte. Este ofrecimiento supera al que hacen por información sobre Iván Márquez, Iván Mordisco, Romaña y alias El Paisa, que es de 3.000 millones de pesos. El Ministerio de Defensa mantiene en el cartel a Jesús Santrich, calificado como presuntamente muerto. No se especifica si la recompensa se mantiene activa. El cartel señala que por lo menos 8 de los más buscados estarían en Venezuela y 3 en Cuba. Fue proferida la primera condena en contra de uno de los funcionarios del IMPEC implicados en la fuga de la excongresista Aida Merlano. A 15 años de prisión fue condenado el capitán del IMPEC, David Alexander Álvarez Cárdenas, por su participación en el plan de fuga de la excongresista Aida Merlano en el 2019. Álvarez, quien fungía como comandante de custodia y vigilancia de la cárcel El Buen Pastor, firmó en tiempo récord el permiso para trasladar a Merlano desde el centro carcelario a la cita con el odontólogo en la que se dio la fuga. Además, hizo que Merlano solamente estuviera acompañada por una guardia del IMPEC y un conductor. Álvarez Cárdenas fue condenado por los delitos de prevaricato por acción y favorecimiento en la fuga de presos. El juez ordenó la captura inmediata para que cumpla esta sentencia en una cárcel.
El exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, condenado por el carrusel de la contratación, recuperó su libertad. El exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, condenado en el 2014 por el carrusel de la contratación de Bogotá, recuperó su libertad. La decisión fue adoptada hace más de un año, el pasado 30 de septiembre del 2020. Sin embargo, por supuestos errores de los juzgados, Zambrano fue notificado hasta hoy. La defensa de Zambrano interpuso entonces una habeas corpus ante la vulneración de sus derechos por la tardía notificación de libertad y un juez resolvió este recurso dándole la salida inmediata. Además, compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía para que se investigue a los responsables de la detención prolongada. Familiares de los 5 capturados por supuestos actos vandálicos durante el paro nacional aseguraron que se trata de un montaje judicial contra los jóvenes. La familia de Jonathan Steven Cortés, conocido como Z11, uno de los 5 jóvenes capturados por supuestamente cometer actos vandálicos durante el paro nacional, se pronunció frente a lo que consideran es un montaje judicial. Ellos nunca van encapuchados, ellos nunca se han escondido, ellos están alrededor de todo, del ESMAD, están alrededor de la policía. Para mí esto es infundir el terror, para que los chicos no sigan con todo este movimiento que se está generando. Asegura que los jóvenes no pertenecen a la primera línea y que en realidad han estado cubriendo las manifestaciones para las redes sociales. En ningún momento ellos pertenecen a ninguna primera línea, sino que simplemente han hecho el ejercicio dentro del marco del paro nacional de informar todo lo que pasa detrás. La Fiscalía señala a Jonathan de haber participado en la vandalización de una patrulla de la policía y de un bus de servicio público en Suba. Sin embargo, la familia del joven advierte que la Fiscalía no tiene pruebas y que hay videos que lo sitúan lejos de los hechos que se le indilgan. En Noticentro 1 CMI hacemos una pausa, regresamos en instantes con el desarrollo de estas y otras noticias. Aseguradoras detectan millonarios cobros fraudulentos al seguro obligatorio de accidentes SOA. Desinformación y trancones en el primer día de parqueo en vía en Bogotá. Fallo judicial exige ajustes para el transporte de animales vivos. Concejal Andrea Padilla denuncia que 80.000 animales se transportan de forma irregular diariamente en Colombia. El presidente de Fasescolda, Miguel Gómez, reveló que las aseguradoras han detectado reclamaciones fraudulentas por 137.000 millones de pesos con cargo al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Las compañías aseguradoras han reportado que el mayor porcentaje de atenciones a las víctimas de accidentes de tráfico involucran a motos con un 45%, autos familiares y camionetas con 44% y en otras categorías como bicicletas o peatones el 11%. Investigaciones adelantadas por organismos de control y las aseguradoras han permitido detectar la millonaria defraudación en seguros de accidentes de tránsito. Verdaderas cadenas de fraude en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. A esto hay que añadir el trabajo que han realizado las compañías aseguradoras desde el año 2018 y que les ha permitido objetar más de 137.000 millones de pesos. En promedio, cada día se atienden 2.300 víctimas de accidentes. Más de 22.000 niños fueron vacunados contra el COVID tras el inicio de la inmunización a partir de los 3 años de edad. Según el Ministerio de Salud, en los primeros días de vacunación de niños a partir de los 3 años en adelante, se logró la inmunización de más de 22.000 menores. La directora de Bienestar Familiar, Lina Peláez, difundió este video en el que invita a los padres de familia a vacunar a sus hijos. Porque te quiero y te cuido, yo te vacuno. Por eso Agustín y yo aquí dando ejemplo, vacunándonos. Invitamos a los padres de familia a que acudan masivamente a los puestos de vacunación y con esto cerramos el ciclo de la burbuja de la protección de la familia. Según datos del DANE, la población infantil en Colombia está calculada de la siguiente manera: de 0 a 4 años, más de 3.900.000 niños; de 5 a 9 años, 3.957.795; y de 10 a 14 años, 3.973.505. Colombia reportó un leve descenso en los contagios por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Las muertes aumentaron.
Bajan los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó que otras 1.425 personas se infectaron de COVID-19. Sin embargo, los casos activos bajaron a 12.040. Las muertes reportadas en las últimas horas, otras 37. El total de fallecidos por este peligroso y letal virus, 127.348 víctimas. Recuperados aumentaron con otros 1.983 para un total de 4.849.200. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El sábado 1.629 casos, 33 fallecidos. El domingo 1.710 contagios, 23 fallecidos. Ayer 1.590 casos, 30 fallecidos. Hoy 1.425 casos, 37 muertes. Bogotá estrenó este martes 2 importantes medidas de movilidad: el parqueo en vía y los agentes civiles de tránsito. En medio de confusión y trancones, empezó el parqueo en vía en Bogotá. Más difusión es lo que necesitamos para que la gente se entere. No, imagínese, eso se va a volver nada, eso todo el mundo va a querer parquear. Este martes no hubo cobro ni cepos, pero sí pedagogía. La fracción mínima, ¿sí?, vale 3.000 pesos. No obstante, fueron pocos los conductores que se animaron a usar el servicio. Pero porque el tema del parqueadero acá es costosísimo. Uno de los puntos más críticos fue la calle 93. La medida generó caos, pues uno de los 2 carriles fue destinado al parqueo. Sí, claro, se nota el cambio, el tranconcito. Los más afectados con la implementación fueron los domiciliarios y mensajeros. Yo me parqueo en cada sitio 2-3 minutos, imagínate cuánto me sale la cuenta. Bogotá también estrenó los agentes civiles de tránsito. Hoy empezaron a trabajar los primeros 43. Pueden inmovilizar vehículos, pueden poner comparendos. Recuerde que el cobro por parquear en la calle quedará en firme a partir del 17 de noviembre. En máximo 4 meses, el Ministerio de Transporte y el ICA tendrán que expedir un manual de transporte de animales vivos usados para consumo humano. El Tribunal de Cundinamarca atendió la petición de la concejal de Bogotá, Andrea Padilla, ante múltiples denuncias de maltrato. Hacinados y en pésimas condiciones. Así transportan a miles de animales en vehículos de carga por las carreteras de Colombia. En el país son transportados diariamente en promedio 80.000 animales vivos de las diferentes especies, particularmente cerdos y aves. Imágenes que se normalizan ante la indiferencia de muchos. Sin embargo, la ley es para cumplirla. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la concejal Andrea Padilla y ordenó al Estado cumplir con lo establecido en 2 decretos. Lo que esperamos es que el Ministerio de Transporte y el ICA sean conscientes de que llevan más de 8 años de incumplimiento de esta norma, no impugnen y al contrario le den cumplimiento al fallo a cabalidad, de modo que en febrero, a más tardar del año entrante, tengamos ya esta norma operando. Una norma para cumplir. La madre de un niño de 1 año de edad asesinado por su padre pidió que al responsable del lamentable hecho le caiga todo el peso de la justicia. La mamá del pequeño Salvador lo reportó como desaparecido el pasado 23 de octubre, horas después de que el padre se lo llevara a dar un paseo y no regresara. 6 días después, el cuerpo del niño fue hallado en zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca. Él, cuando selló a mi hijo, que yo lo empecé a buscar, sí me escribió y me dijo que había sido por una traición mía, que porque se había dado cuenta que el hijo no era de él. La madre de la víctima, en medio de su dolor, denunció que las instituciones no ayudaron oportunamente en la búsqueda del infante y ahora solo espera que se haga justicia. Que le den la máxima condena, que lo castiguen legalmente por todo lo que nos hizo. Según la Fiscalía, el hombre identificado como Miguel Ángel Mesa fue enviado a prisión luego de aceptar los cargos imputados de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada. Noticentro 1 CMI conoció varias denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a una empresa o a empresas que suministran helicópteros para la prestación de servicios en el sector de los hidrocarburos. Se trata de la empresa Zenit, filial de Ecopetrol y una de las compañías más representativas en el transporte y logística de hidrocarburos, que requiere el servicio de helicópteros a través de un proceso licitatorio, el cual ha tenido cuestionamientos desde su primera adjudicación. El contrato para la operación de 6 helicópteros para transporte de carga y pasajeros tiene un valor por más de $500 millones durante 5 años. El proceso de renovación del contrato para este año empezó a mediados de 2021 y se canceló por razones aún no conocidas una semana después. ¿Pero qué pasó en el pasado? En 2011 se abrió la primera licitación en conjunto para las empresas pertenecientes al grupo empresarial de Ecopetrol.
Según documentos conocidos por Noticentro 1 CMI, los pliegos salieron a la medida en beneficio de un solo oferente, para este caso el ganador, la compañía Eliestar. El oferente favorecido ya contaba con las aeronaves e infraestructura que se requeriría conociendo información privilegiada de la adjudicación. Encontramos que este es un proceso restrictivo que va en detrimento de los intereses de Ecopetrol, pues únicamente una compañía en el país puede ofrecer el 100% de la flota que solicitan. Se demuestra claramente la inclinación hacia un oferente. Las inconsistencias se trataron de corregir 5 años más tarde, donde Ocensa, filial de Ecopetrol, asumió en septiembre del 2015 el proceso, garantizando la transparencia del mismo y corrigiendo direccionamientos del proceso del 2011 con una licitación abierta donde empresas nacionales e internacionales podrían participar sin restricción alguna. Posibles oferentes. Pueden ser oferentes en este proceso de selección personas jurídicas y estructuras plurales. Cenit volvió a asumir la licitación y en tan solo 4 meses entregó el contrato nuevamente al operador Eliestar sin dar opción a otros oferentes. Cenit no aceptará la presentación de propuestas alternativas. La propuesta debe estar vigente por el término de 4 meses. La validez de la propuesta se entenderá prorrogada con la ampliación del término de garantía de seriedad de la misma. Cumplidos 5 años en 2021 se tiene que surtir la adjudicación y nuevamente en carpeta se mantiene Eliestar como la más opcionada, pese a que la flota de helicópteros que tiene ya pasa las horas de vuelo. Ahora se encuentra cancelada, pero con los ojos puestos en un contrato que ha beneficiado a unos pocos y donde lo cierto es que un mismo operador ha tenido el multimillonario contrato por más de 10 años, limitando la participación de otras empresas tanto nacionales como internacionales. La producción industrial reportó un crecimiento del 14,1% al cierre de agosto, según la ANDI. La encuesta de opinión industrial de la ANDI muestra un crecimiento de la producción industrial entre enero y agosto de 14,1% frente al mismo periodo del año anterior. Las ventas totales de la industria también crecieron, registrando un alza del 15,2%. El proceso de reactivación sigue dando resultados positivos, sobre todo para sectores como energía, confecciones, maderas, productos no metálicos y caucho. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció hoy que la prima navideña para los servidores públicos se pagará en noviembre. A través de un acto administrativo, en los próximos días, el Ministerio del Trabajo dará vía libre al pago anticipado de las primas de fin de año en las entidades públicas. Este anticipo de la prima se dará en este mismo mes de noviembre, anunció el ministro Ángel Custodio Cabrera. Lo haremos antes del 30 de noviembre. Estamos revisando todos los temas legales. De igual manera, para el sector privado, estamos instando a que todos los empleadores hagan lo mismo. La idea de anticipar la prima cayó bien en el gremio del comercio. Es una gran idea porque permite generar un poder adquisitivo en la economía nacional. Se calcula que en el sector público 1.300.000 funcionarios recibirían la prima anticipada este año. Un juez de Nueva York confirmó y aprobó el plan de reorganización de Avianca. El Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos dio el visto bueno al programa de financiamiento que reduce la deuda y genera liquidez por $1.000 millones. La empresa saldrá del capítulo 11 antes de finalizar el año. Por su parte, la Bolsa de Valores de Colombia suspendió la operación de la acción mientras se surte el proceso. La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a varias empresas por cartelización en el sector de la infraestructura. Se trata de Avinco SAS y 3 empresas más que actuaron como personas naturales que habrían violado el régimen de libre competencia durante los procesos de selección de contratos adelantados por El Invías y Fontur. Las exportaciones colombianas en septiembre aumentaron 40% con respecto al mismo mes de 2020, según el DANE. Según el DANE, las exportaciones que en junio de este año sumaban más de $3.000 millones fueron subiendo en agosto a $3.300 millones y alcanzaron en septiembre la cifra de $3.500 millones. Las mayores ventas provienen de industrias extractivas, de manufacturas y de productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Estados Unidos es el mayor comprador con 24,1%, le siguen China con 8,1%, Ecuador con 5,8%, Brasil con 5,6%, Turquía con 4,6%, India con 4,4% y México con 3,6%.
Líderes empresariales reunidos hoy en Bogotá alertaron sobre los principales nubarrones que enfrentará la economía en 2022, entre ellos la alta inflación. En un panel convocado por Davivienda, al que concurrieron presidentes y vicepresidentes de grandes compañías del país, los empresarios plantearon los desafíos o nubarrones que podrían afectar el desempeño económico de Colombia el próximo año. Los costos y la inflación están subiendo bastante y tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo de productividad, de repensamiento y de innovación para controlarlos. Al sector de la construcción también le preocupan los altos costos de los insumos. Acero, aluminio, PVC, cobre, están teniendo unos incrementos de costos desorbitados. En el panel también se plantearon incertidumbres que generan las elecciones del año entrante. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,25% a 1.390 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización del 3% a 7 pesos con 21 centavos. La acción de Terpel fue la que más bajó, con una pérdida de 3,30% a 8.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 19.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,25% a 2.854 pesos. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, anunció el plan de inversiones para Colombia durante Expo Dubai. Colombia mantiene la confianza y el atractivo de los inversionistas que en Expo Dubai ratificaron la puesta en marcha de proyectos en el país. La expectativa de inversiones es de $1.000 millones con Emiratos Árabes al 2030 en una apuesta en materia comercial. Una actividad que contribuye a todo el aprovechamiento de los tratados de libre comercio que tiene Colombia, son 17, y a la diversificación de mercados, promoción de nuestra oferta exportable colombiana. Se tienen varios frentes de inversiones en conectividad aérea, infraestructura, turismo y energías renovables. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.778 pesos con 69 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.740 pesos y la venden entre 1.780 pesos. Un euro cuesta 4.399 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 8 centavos. El azúcar se transó en 19,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82 con 97 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84 con 5 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.854 pesos.